Precisamente un largo historial judicial rodea las últimas 3 generaciones de la familia Génico. Estos son los expedientes por corrupción y nexos con grupos armados ilegales que han marcado a varios de sus miembros. La historia de la familia Génico está marcada por la violencia, los líos judiciales y la cercanía con grupos armados ilegales. Aún así, siguen siendo protagonistas de la política del Cesar, de La Guajira y del país. Las polémicas que rodean la historia de este clan familiar las encarnan los descendientes de 2 patriarcas, Lucas de Jesús Génico Navas y Miguel Génico Navas. Miguel fue el padre de Gesualdo Génico Oñate, un comerciante conocido en la costa como El Mocho. Fue condenado a 29 años de cárcel como el determinador de un homicidio en alianza con la organización criminal Las Águilas Negras. Gesualdo era el padre de un reconocido personaje de la costa, Armando de Jesús Génico Vega, alias Mandarino. Mandarino estuvo preso y responde hoy en juicio como determinador del homicidio del exdiputado Efraín Ovalle, ocurrido en febrero de 2012 en La Paz, Cesar. Pero yo soy el Chacho. Entre los acusados también figura el fallecido cantante vallenato Jorge Oñate y su hijo Jorge Luis Oñate Zuleta. En este expediente, Mandarino es señalado como uno de los aliados de la estructura criminal del capo Marquitos Figueroa. La historia del otro patriarca, Lucas de Jesús Génico Navas, no es menos llamativa. Se casó con Elvia Cerchar, tía del condenado exgobernador de La Guajira, Francisco Quico Gómez. Producto de esta unión hay 5 hijos. El primero en incursionar en la política fue Jorge Génico Cerchar, quien en los 80 fue diputado por el Cesar. Según la Fiscalía, compartía rutas de narcotráfico y negocios de armas con los paramilitares. La casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos la facilitó Jorge Génico, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. Fue asesinado en el 2001 en medio de la guerra entre los comandantes de la costa Hernán Giraldo y Jorge 40. Como combatiente de un ejército de civiles. Informes del ente investigador aseguran que Marquitos Figueroa fue su jefe de escoltas. Su hermano, José Eduardo Pepe Génico, se convirtió en senador de la República para el periodo 1998-2002. Fue uno de los firmantes del Pacto de Ralito, bajo el cual varios políticos se comprometieron a respaldar el proyecto paramilitar a cambio de votos. Su caso prescribió estando en Italia y antes de que existiera una decisión de fondo. Lucas Génico Cerchar, el tercer hermano, fue condenado por 4 casos distintos en la Corte Suprema de Justicia. La mayor pena impuesta fue de 24 años de cárcel por celebración indebida de contratos y prevaricato cuando ocupó por segunda vez la gobernación del Cesar. Murió en julio del año pasado en clínica por cárcel. Su hijo, José Alfredo Génico, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia porque supuestamente, siendo senador de la República, le habría pagado 150 millones al abogado Gustavo Moreno, el exfiscal extraditado y condenado por el cartel de la toga, para que dilatara las investigaciones en contra de su padre en la Corte Suprema. Finalmente, la otra hermana en problemas es Cielo Génico Cerchar, casada con el empresario Luis Alberto Monsalvo Ramírez. Su hijo, Luis Monsalvo Génico, ha sido representante a la Cámara y 2 veces gobernador del Cesar. Monsalvo Génico completa varias imputaciones de la Fiscalía por presunta corrupción con contratos celebrados durante la pandemia e irregularidades en contratos del programa de alimentación escolar del Cesar. Por este último caso, acaba de ser acusado. Mientras se radicaba la acusación, en los medios de comunicación del país se difundió la noticia de la orden de captura contra Cielo Génico, su madre. El Tribunal de Valledupar ordenó su detención tras ser señalada por un paramilitar por secuestro y asesinato de 2 excontratistas de la gobernación del Cesar.
La última vez que Cielo Géneco fue vista fue el 7 de octubre, un día después de emitirse la orden de captura en su contra, cuando hacía campaña por la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan. Desde entonces se desconoce su ubicación.